Dentro de la izquierda, entre Julio Anguita y Santiago Carrillo, ¿quién era el más sensato y el menos radical? Es que curiosamente Santiago Carrillo fue muy radical y muy insensato en los años 30. Y en 1978 pues, fue el más sensato y el menos radical. Anguita tenía un problema. Anguita tenía un problema muy grave, muy sencillo, y es el mismo del que adolece Pablo Iglesias, tanto que Anguita decía que Pablo Iglesias estaba haciendo realidad el sueño de Anguita, que era derrotar al Partido Socialista Obrero Español. Si a Anguita le parecía, y a muchos comunistas, por desgracia, pero muchos comunistas consideran que su enemigo fundamental es el socialismo democrático. No la derecha, no los nazis, no los fascistas, no los franquistas, no los liberales, no la gente de Ayn Rand. No. A quien odian de verdad es a los socialistas. Entonces, todo el accionar político de Anguita en términos electorales se orientó a quitar de en medio al Partido Socialista Obrero Español, con el sueño de que si quitas un socialismo democrático y viable para gobernar, que es moderado en el sentido en que no es precisamente radical en la imposición de sus ideas, para permitir una evolución lenta de los hechos en la sociedad, para hacer que la gente se apropie de los cambios y no simplemente imponérselos. El sueño que han tenido tanto Pablo Iglesias como Anguita es que al desaparecer ese socialismo democrático y moderado, la gente va a votar en masa por los comunistas. Y no. Surgirán opciones más moderadas de un liberalismo más moderado que el PP, como intentó ser Ciudadanos, o la gente se volcará hacia los populistas, pero no van a votar masivamente a la ideología comunista. Los comunistas no ganan elecciones. En muy pocas ocasiones tenemos verdaderamente un triunfo del comunismo planteando ideas comunistas, no a través del engaño, sino planteando lo que vamos a hacer es nacionalizar todas las empresas y vamos a hacer a centralizarlo todo en el Estado y vamos a planificar la economía desde el Estado y vamos a impedir que haya otros partidos y se va a terminar la democracia. Voten por mí. Hombre, no tiene mucho recorrido eso. Entonces creo que ese fue el grave problema de Anguita. Tenía una obsesión demasiado grande con el Partido Socialista. Curiosamente eso era él. Cuando ibas a otros lugares, por ejemplo, aquí en Gijón fue transformado radicalmente por un alcalde del Partido Socialista que siempre gobernó, creo que solo una vez tuvo mayoría absoluta, pues siempre gobernó con Izquierda Unida, el Partido Comunista esencialmente. Yo me acuerdo de Jesús Iglesias como concejal de Cultura, que ayudaba en la Semana Negra y que se contaba muy y se funcionaba muy bien y se gobernaba muy bien en acuerdos entre el Partido Socialista e Izquierda Unida. Pero Anguita, mientras estaba con Aznar haciendo lo que se llamó la pinza, a ver si conseguían expulsar o reducir la fuerza del Partido Socialista Obrero Español. Ese fue el problema. En cambio, Santiago Carrillo llegó a darse cuenta de que tenía que entrar en negociaciones con la realidad y rendirse a la realidad. Y creo que en 1978 lo hizo, y creo que mucho tiempo después lo hizo cuando el asesino de Stalin, Mario Ramón Mercader del Río Mercader, pidió volver a España. Santiago Carrillo le puso como requisito para apoyarlo, para utilizar el poder que tenía Santiago Carrillo, para conseguir que se le permitiera volver a España a Mercader, de Cuba donde estaba en La Habana, si confesaba cómo se había preparado el asesinato de Trotsky. Y Mercader, que siempre fue un sicario absolutamente bien entrenado, una máquina de matar, se negó y por eso nunca volvió a España. Así que esa es más o menos la diferencia entre esos dos personajes. Yo me quedaría con Santiago Carrillo, aunque era una bestia, por supuesto, en los años 30.